Aquí, como podemos ver, tengo la reducción de la tabla de verdad. En este primer paso coloreé las combinaciones en la cual la tabla de verdad a las salidas sale un 1 lógico, y fui sacando las salidas correspondientemente: salida 1, salida 2, salidas 3. Estas son las ecuaciones generales. De este lado tenemos la simplificación de las salidas y llegamos a las ecuaciones reducidas, que son las combinaciones en donde la tabla de verdad sigue cumpliendo su funcionamiento. Como segundo paso hice este circuito aquí en papel antes de pasarlo a la computadora, en la cual combino las tres salidas utilizando las compuertas AND y las compuertas OR y las NOT, porque como podemos ver hay multiplicaciones, sumas y operaciones como la negación también. Entonces ya después lo pasé a la computadora y vamos a comprobar la tabla de verdad. Aquí en la computadora tengo las entradas correspondientes como A, B, C y D. Y de este lado tenemos las salidas representadas por medio de LEDs: la salida 1, la salida 2 y la salida 3. Entonces vamos a comprobar la tabla de verdad. Nos dice que en la primera combinación todas deben de estar apagadas. Entonces todos los interruptores deben de estar abiertos. Vamos a darle en correr el programa y como podemos ver, todas las entradas están en 0 y vemos que se prende la salida 1 como lo indica la tabla. En la segunda combinación, el interruptor que debe de estar activado es el A. Entonces lo vamos a activar. Como podemos ver, sigue prendido la salida 1 como lo indica la tabla de verdad. La tercera combinación, el interruptor que debe de estar en 1 es el B. Entonces desactivamos A y activamos el B. Y como podemos ver, sigue prendida la salida 1, puesto que la tabla de verdad se sigue cumpliendo. En la cuarta combinación, los interruptores A y B deben de estar activados y a la salida debe de haber un 0, entonces se debe de apagar el LED. Entonces A y B. Y como podemos ver, se apagó la salida 1, como lo indica la tabla. En la quinta combinación, el interruptor que debe de estar activado es el número C, nada más, la letra C. Entonces abrimos A y abrimos B y solamente cerramos C. Y como podemos ver, la salida 1 es la que debe de estar encendida, como lo indica la tabla de verdad. En la siguiente combinación, el interruptor A y C deben de estar activados y a la salida se debe de apagar el LED. La letra A y la letra C deben de estar activados y como podemos ver, se apagó la salida. Entonces vamos a la siguiente combinación, donde el interruptor B y el interruptor C deben de estar activados y a la salida debe de haber un 1 lógico, B y C. Entonces abrimos A y cerramos B. Y como podemos ver, la salida 1 se prende, puesto que se está cumpliendo la tabla de verdad. Pasamos a la siguiente combinación, en donde los interruptores A, B y C deben de estar activados y la salida 2 ahora se debe de prender. Entonces cerramos A, B, C y D está abierto, y como podemos ver, se prende la que tengo designada como salida 2. Entonces se está cumpliendo la tabla de verdad. En la siguiente combinación, el interruptor D es el único que debe de estar activado y no se debe de prender ningún LED. Entonces abrimos C, abrimos B y abrimos A y cerramos nada más D. Y como podemos ver, ninguna salida se prende. Entonces se cumple la tabla de verdad. Nos vamos a la siguiente combinación, donde el interruptor A y el interruptor D deben de estar cerrados
y se debe de prender la salida 2. Entonces D ya está cerrado, cerramos la A. Y como podemos ver se prende la salida 2 como lo indica la tabla de verdad. En la siguiente combinación B y D deben de estar cerrados. B y D nada más. B y D. Como podemos ver ningún LED se prende, puesto que la tabla de verdad lo indica. B y D no se debe de prender ninguna salida. En la siguiente combinación A, B y D deben de estar activados. A, B y D. Y como podemos ver se prende la salida 2, puesto que lo indica así la tabla de verdad, que se prende la salida 2. Pasamos a las últimas 4 combinaciones, en donde la salida 3 ahora se debe de prender. Empezamos por esta, en la cual C y D deben de estar activados. Abrimos B, abrimos A y cerramos nada más C y D. Y como podemos ver se activó la salida 3. Entonces se está cumpliendo la tabla de verdad. Pasamos a la siguiente. C y D siguen activados y ahora activamos A. Y como podemos ver la salida 3 sigue prendida, entonces se sigue cumpliendo la tabla de verdad. Pasamos a la penúltima combinación donde B, C y D están activados. B, C y D y A abierto. Y la salida 3 sigue prendiendo, porque entonces se cumple la tabla. En la última salida todos los interruptores están cerrados y a la salida debe de haber un 1 en la salida 3. Entonces cerramos todos y se cumple la tabla de verdad, puesto que la salida 3 sigue funcionando. Entonces así se comprueba la tabla.